Bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy de control de procesos industriales. Vamos a arrancar con la unidad número 1. Ahí lo ven en pantalla completa. No ven nada porque no lo compartí. No. Denme un segundo. Bien, ahora, Sí, ahora se ve. perfecto. En pantalla completa. No, se ve o sea, el PowerPoint, pero se ve como que tiene la lista de filminas al lado, no sé cómo Sí, explicarlo. sí. Bien, ahora, Sí, ahora se ve. perfecto. Bueno, como les comenté hace un ratito, la clase de hoy es la de introducción. Vamos a empezar hablando de algunos antecedentes históricos. Esto está muy bueno para entender de dónde venimos, en dónde estamos actualmente a nivel de control de procesos y lo que hablamos recién, las tendencias, ¿sí? Hacia dónde vamos. Vamos a plantear también cuáles son los objetivos del control automático. Esto es importante tenerlo siempre presente cuando vamos a encarar alguna solución que involucre el control. ¿Qué tipos de sistemas de control nos vamos a disponer como herramientas para hacer esos controles? Y vamos a cerrar con dos temas muy importantes que son transversales a todas las unidades de la materia y en general al ejercicio profesional de la ingeniería, que son los temas de normalización y documentación. El control de procesos industriales, para entender bien en dónde estamos, vamos a analizar la evolución en tres grandes áreas. Primero, la evolución de la industria de la producción. Luego, la evolución de la tecnología informática, que es la que vamos a utilizar hoy como base para desarrollar nuestros sistemas. Y por último, la evolución de la teoría del control automático. Arranquemos entonces con la evolución de la industria de producción. Para esto nos vamos a remontar al inicio de la civilización humana, ¿sí? Los hombres primitivos tenían una división muy básica del trabajo, estaban divididos en los cazadores y los recolectores, eran sociedades nómades, no existía el concepto todavía de ciudades o de aldeas, sino que iban transportándose de un lugar a otro y cuando se le acababan los recursos cambiaban de ubicación. En esta etapa, las herramientas utilizadas eran muy básicas, principalmente rueda, hacha y algún tipo de plano inclinado para hacer algún tipo de tarea, pero la actividad era principalmente agrícola. En algún momento empezaron a modificar el medio, dejaron de trasladarse de un lugar a otro detrás del alimento y empezaron a modificar su entorno mediante actividades, seguían siendo de agrícola ganadera, cría de animales, pero con la construcción de canales de riego lograron empezar a cultivar en un mismo sitio. Esto llevó al desarrollo de las ciudades, caminos para interconectar estos aglomerados de gente, y esto es lo que dio comienzo a nuestra civilización tal cual como nosotros la conocemos. En esta primera etapa, el control
si vamos a empezar a ubicar funciones, era 100% humana, ¿sí? El algoritmo de control estaba en el cerebro, en la cabeza del hombre que desarrollaba una tarea, y la fuerza era principalmente atracción, ya sea humana o animal, ¿sí? Y la teoría atrás de todas estas tareas utilizaban los principios de la naturaleza, ¿sí? Principalmente la gravedad, pero sin un desarrollo analítico o matemático atrás de lo que se ejecutaba, ¿sí? Había mucha experiencia, se pasaba de generación en generación, pero no había un modelo matemático o un- una explicación científica tal cual como la conocemos hoy. Y eso fue así precisamente hasta la revolución científica que se llevó a cabo varios miles de años después de este comienzo del hombre primitivo. Ese desarrollo de la actividad agrícola y ganadera en un determinado lugar llevó a que en algún momento empezaran a tener sobrantes de alimentos y sobrante de algunos dispositivos que podían llegar a fabricar en forma artesanal. Empezó a aparecer también la especialización de la fuerza de trabajo, es decir, empezaron, por ejemplo, los artesanos que tenían un oficio en particular. Esto es el germen de la sociedad tal cual como la conocemos hoy. Para lograr el orden se crearon los gobiernos y para sostener esos gobiernos se crearon dos grandes instituciones, los ejércitos y los impuestos. Y para poder transmitir ese conocimiento de una generación a otra, principalmente, como les digo, los oficios, se crearon las escuelas. Pero ese conocimiento seguía siendo empírico, ¿sí? Solo basado en la práctica. La revolución científica, que se dio por ahí por alrededor del 1500 en adelante, es la que nos dotó de las herramientas matemáticas y de los principios físicos para entender nuestro universo y, algo muy importante, predecir el comportamiento de máquinas y sistemas, ¿sí? Que es la base de, por ejemplo, la ingeniería. Pero fíjense, los principales exponentes de esta revolución científica que se dio entre los siglos XVI y XVII son Copérnico, por allá por el 1543, Galileo por el 1600 y principalmente Newton en el 1687. Esta revolución científica, ¿sí? Que le dio a la humanidad las herramientas matemáticas para entender todos los principios físicos que hay o que había detrás de las tareas empíricas que se llevaban a cabo en esa época, dio origen o desembocó en la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial es es el periodo de mayor transformación cultural en la historia de la humanidad. Por eso se la llama revolución. Y no solo fue cultural, también fue tecnológica y socioeconómica. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo mismo de la civilización humana. ¿Por qué se dio esto? Porque esta revolución impactó en todas las actividades desarrolladas por los seres humanos. Esta revolución tuvo el foco en Europa Central, en Inglaterra y en Estados Unidos. El elemento principal fue la máquina de vapor alimentada a carbón, y esto es lo que permite por primera vez en la historia de la humanidad pasar de una economía netamente agrícola a una sociedad rural. Y de una sociedad rural a una economía urbana, es decir, se crea
la gente abandona el campo y se va a las ciudades, industrializada y mecanizada. Si salimos de lo artesanal para empezar a producir en masa. Esto siguió evolucionando y por allá por el 1870 nos llegamos a la segunda revolución industrial, que si bien también se la llama revolución, no tuvo el impacto o la transformación a nivel global que tuvo la primera, pero sí, digo, en cuanto a cultura, tecnología y socioeconomía, pero fue también muy grande el cambio en cuanto a lo tecnológico y por eso se lo llama revolución. El gran cambio en la segunda revolución industrial es el energético, ¿sí? En la primera revolución industrial aparece el vapor como reemplazo de la tracción a sangre humana o animal que se venía usando hasta el momento. Y en la segunda revolución industrial, el gran cambio es la electricidad en reemplazo del vapor, ¿sí? Esto permite un salto gigantesco en la producción masiva de bienes de consumo, alimentos, bebidas, ropas, automóviles. Hay una tercera revolución industrial, que es la de la década de 1970 en adelante, que tiene que ver con justamente la automatización y las redes de comunicación entre los distintos dispositivos que conforman una solución de automatización. Fíjense cómo las revoluciones van siendo cada vez más cercanas en el tiempo. Hablamos que la primera revolución es desde el comienzo mismo de la civilización humana hasta por el finales de 1700. La segunda revolución industrial, 1800 y algo, casi 100 años. Entre la segunda y la tercera, 30, 40 años, 1970. La cuarta revolución industrial, que es la que estamos transitando en este momento, algunos hablan ya que estamos en la quinta, que es la de la inteligencia artificial, pero en la bibliografía todavía se habla de la cuarta. La cuarta es la de la digitalización. Si bien la tercera era la de la automatización, en la cuarta revolución industrial los dispositivos se vuelven inteligentes, eh, intercambian información entre ellos, aparecen los modelos de simulación, pero no solo como simulación, sino con conexión con el dispositivo físico real. Esos son los sistemas ciberfísicos o gemelo digital. La robótica, pero la robótica colaborativa o los cobots, si leyeron los documentos de tendencias al futuro. Y eso es la cuarta revolución industrial. Nosotros, todo lo que vamos a ver en el transcurso de la materia está inmerso en justamente, en esta era de la cuarta revolución industrial, la era de la digitalización. Esto es muy importante para entender el vocabulario, sobre todo en la bibliografía y en los catálogos de los proveedores. Hay dos grandes tipos de industrias, ¿sí? Y esto en cuanto a los tipos de soluciones que vamos a aplicarle después para los sistemas automáticos. Hay un tipo de industrias que se llaman industrias discretas o factory automation en inglés. Son industrias asociadas a el armado, el ensamblaje, ¿sí? No hay transformación de los componentes, sino que hay unión de entre ellos para lograr un dispositivo más grande. La industria típica
discreta o la más grande es la industria del automovilismo y la de los electrodomésticos, ¿sí? Donde yo uno una cantidad diferentes de componentes para obtener el dispositivo final, ¿sí? Pero no hay una transformación de esos componentes. La rueda sigue siendo la rueda, el asiento sigue siendo el asiento, el motor sigue siendo el motor. Por separado no son nada, lo junto y tengo un auto. Hay otro tipo de industrias. En esa industria, en esas industrias discretas, las variables principales que uno quiere medir suelen ser digitales, ¿sí? Posiciones, está la pieza, no está la pieza, velocidades, ángulos de rotación. Entonces, toda la electrónica y todos los dispositivos que yo voy a emplear para una solución de control automático en la industria discreta, tiene que tener esas características. Una gran cantidad de entradas y salidas digitales principalmente, a muy alta velocidad de procesamiento. El otro tipo de industrias se llaman industrias continuas o process automation. La gran diferencia en este tipo de industrias es que ahora sí tengo una modificación o un cambio de estado de los insumos o materias primas que se combinan para obtener un nuevo producto distinto a los ingredientes iniciales. Los exponentes típicos de la industria continua o del process automation son la industria del petróleo y el gas, oil and gas, de aguas y aguas residuales, las plantas de generación eléctricas, la industria del papel y la madera. En este tipo de industrias, las principales variables que yo quiero medir ya no son posición o ángulos o velocidades o presencia, está o no está la pieza, sino que necesito medir variables físicas, presión, caudal, nivel, temperatura o variables químicas, pH, conductividad, oxidorreducción. Entonces, ya la electrónica asociada para este tipo de soluciones no tiene que tener un dominio tan importante o principalmente de variables digitales, sino que necesito una gran capacidad de procesamiento de señales analógicas. Entonces, por eso las soluciones industriales y los proveedores de dispositivos para las soluciones de automatización dividen su cartera de productos justamente en Factory Automation o para la industria discreta o Process Automation o soluciones encaradas para las industrias continuas. Y hay un grupo de industrias que están al medio, pero no están al medio porque mezclan las dos en un solo proceso, sino que tienen parte de su proceso, principalmente el inicial, del tipo Process Automation, y una segunda etapa más asociada a la industria discreta o Factory Automation. El principal ejemplo es la industria de los alimentos y bebidas, ¿sí? En una primera etapa es típicamente de Process Automation. ¿Por qué? Porque tengo que mezclar productos justamente mediante una receta para obtener el producto final, pero después pasamos a una etapa de envasado, donde es típicamente industria discreta, ¿sí? Tengo que llenar un blister con pastillas o tengo que llenar una botella con un líquido. Entonces, estas industrias tienen en sus soluciones una parte que utilizan dispositivos más asociados a Process Automation y otra parte más asociados a la Factory Automation, ¿sí? A ese tipo de industria se les llama industrias por lote o híbridas o Batch Automation. A lo largo de la evolución de estas industrias, las industrias continuas traccionaron el desarrollo de la instrumentación propiamente dicha, ¿sí?
dijimos, variables físicas como presión, nivel, temperatura, caudal. ¿Por qué? Y porque justamente en la industria de procesos yo no necesito saber qué es lo que pasa adentro de un tanque, adentro de una cañería, adentro de un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, para saber si un intercambiador de calor está funcionando correctamente, y mediré la temperatura del líquido de ingreso y del líquido de salida, y si no sube la temperatura, o en el caso que quiera calentar, o baje la temperatura, en el caso que lo tenga que enfriar, bueno, hay algún problema dentro del intercambiador. Necesito medir los caudales, porque para poder regular esa temperatura de salida tengo que poner más o menos cantidad de líquido calefactor o de enfriamiento, vapor o agua de enfriamiento. Entonces, las industrias continuas típicamente traccionaron el desarrollo de la instrumentación, mientras que las industrias discretas traccionaron los automatismos y las señales típicamente digitales, ¿sí? Vamos a ver después cuando veamos la parte de sensores, sensores inductivos de presencia, sensores capacitivos, ultrasónicos, barreras láser. Independientemente de que estemos hablando de industrias continuas o industrias discretas, ambas buscan siempre lo mismo: maximizar la productividad, es decir, con la capacidad instalada, producir la mayor cantidad posible de mi objeto de producción, ya sea en la industria de procesos, el alimento, la bebida, en una refinería el combustible, y en la industria discreta el vehículo, la heladera, el monitor, la computadora. ¿Sí? Maximizar la productividad, sin poner en riesgo los dos parámetros que siempre buscamos, que son la seguridad y la calidad. ¿Sí? No puedo producir más, voy a provocar más accidentes, y no por producir más voy a producir componentes o productos fuera de calidad. ¿Sí? Entonces, siempre hay un equilibrio entre productividad, seguridad y calidad, y le vamos a agregar ahora, porque el mundo es muy dinámico, flexibilidad. ¿Sí? Antes, un cambio de modelo de auto llevaba muchísimos años. Hoy los modelos salen cada vez más rápido. Pasa lo mismo con las computadoras, pasa lo mismo con los celulares, pasa lo mismo con la ropa. Entonces, antes la reconfiguración de una planta de producción llevaba mucho tiempo. Hoy eso ya se ha revertido justamente gracias a la utilización de soluciones de digitalización y herramientas de ingeniería que permiten una mucha más rápida reconfiguración del sistema de control para producir un nuevo objeto. Y eso es la flexibilidad. El segundo componente que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar esta evolución para saber en dónde estamos actualmente en control de procesos industriales es el de la tecnología de la informática. ¿Sí? Dijimos que uno de los grandes eh, el gran componente que nos llevó de la primera revolución industrial a la segunda fue la aparición de la electricidad como energético. Esto trajo aparejado también la aparición de unos nuevos componentes que no existían hasta ese momento, que, utilizando esta electricidad o esta fuente de energía, empezaban a procesar información. Esto arranca con la electricidad propiamente dicha, y los tubos de vacío y los tríodos por allá por el principio de 1900. De hecho, con este componente se crea la primera computadora por allá por 1945, pero en realidad el despegue fue con la aparición de los transistores por allá por el 1947. ¿Sí? La década del 50 es la década de las computadoras transistorizadas, gigantescas, muchísimo consumo
de energía, muchísimo generación de calor, por lo cual necesitaban gigantescos sistemas de refrigeración, que todo esto desaparece como restricción cuando aparecen los circuitos integrados en la década del 60, y ni hablar con la aparición de los microprocesadores de la década del 70. ¿Sí? Con la aparición de los microprocesadores empieza una carrera desenfrenada de aumentarle la capacidad. ¿Sí? En el 74 aparece el Intel 8080 y el Motorola 6800. En el 75 la primera computadora con microprocesadores. Y en esa época el cofundador de Intel, Gordon Moore, enuncia lo que se conoce como la ley de Moore, que él la plantea para 2 décadas, la plantea en el año 65, y lo cierto es que la clavó al ángulo porque su ley de Moore se cumplió durante más de 50 años. Y dice que el número de transistores equivalentes de un microprocesador se duplicará cada año y la tendencia se mantendrá durante las próximas 2 décadas. Bueno, efectivamente nosotros hasta ahora seguimos duplicando la cantidad de transistores en los microprocesadores. Ya ahora sí se llegó a un máximo físico, o sea, ya no se pueden seguir agregando porque ya hay otro tipo de problemas. De hecho, se habla que la computación o los microprocesadores para computadoras tienen que cambiar de tecnología para poder seguir aumentando su capacidad, porque ya llegamos al máximo teórico del silicio y han empezado a aparecer experimentos como los microprocesadores biológicos y ese tipo de cosas. En este gráfico se puede ver justamente esta ley de Moore aplicada a los microprocesadores y a la capacidad de cómputo de los microprocesadores y los principales exponentes en cuanto a computadoras desde comienzo del siglo pasado, por allá por el 1920, donde las computadoras eran electromecánicas, pasamos al relé, pasamos a los tubos de vacío, como habíamos hablado, la primera computadora por allá por el 1945, los transistores y los microprocesadores integrados. Nosotros estamos en la mitad de esta evolución que va del 2011 al 2045, nosotros estamos por acá, con cerca de 10 a la 15 transistores, y acá ya entramos, fíjense, ya superamos la cantidad de neuronas de un ratón, por ejemplo. Estamos acercándonos a la cantidad o al poder de cómputo de un cerebro humano, y lo que se espera que para el 2045 lo hayamos superado, ¿sí? Lo que pasa es que para seguir evolucionando acá, como les dije, necesitamos cambiar de tecnología. Ya no es el silicio la respuesta. Y fíjense lo que hablamos respecto a las revoluciones. Desde el inicio de la revolución agrícola, esta donde la humanidad deja de ser nómade y se hace sedentario, pasaron cerca de 8.000 años haciendo siempre lo mismo hasta que llegamos a la revolución industrial, donde dijimos la revolución se da por el cambio de energético de tracción animal al vapor, y 120 años después, la segunda revolución con el cambio de el vapor por la energía eléctrica. Y fíjense, 90 años después de esta revolución, logramos cosas como poner una nave una nave, no, un ser humano en la Luna, ¿ok? Desde este alunizaje, 20 años después, la Internet, y solo 9 años después, la decodificación de la secuencia del genoma humano gracias a la tremenda capacidad de cómputo que tenemos.
esta foto, esta curva tiene ya todos los procesadores que al menos nosotros conocemos de finales del siglo pasado, 1990 al 2000, ¿sí? Todos los Pentium, los Core Duo, Core i7, y vamos a ver qué nos depara el destino. Lo bueno es que nosotros deberíamos llegar a ver qué es lo que hay en esta zona. Por último, y con esto cerramos las tres evoluciones, nos queda la evolución del control automático propiamente dicho. El control automático obviamente es automático en contraposición al control manual. Hasta antes de que apareciera el control automático, no solo que el control, el algoritmo de control estaba en la cabeza del ser humano, sino que el elemento final de control eran principalmente las manos, ¿sí? Abría una válvula, cerraba una válvula. El control automático lo que pretende o lo que pretendía era con los mismos energéticos y con señales tomadas del proceso del mundo real, que el sistema se autorregulara. El primer dispositivo que logra esto es el regulador de Watt. Es un regulador, fíjense, 1770, primera revolución industrial, vapor, era un sistema mecánico que regulaba vapor. En 1868 empiezan los primeros desarrollos teóricos y ecuaciones, como dijimos hasta este momento, eran los albores de la revolución científica, empiezan a aparecer las herramientas matemáticas asociadas a la física principalmente, la astronomía, pero todavía no se aplicaban al control. En 1860 empiezan a desarrollarse la teoría asociada al control. Una de las décadas más importantes para los desarrollos teóricos del área del control es la década del 30. Esto es justamente porque es la post-Primera Guerra Mundial, ¿sí? Lamentablemente, los periodos de mayor crecimiento tecnológico de la humanidad han sido los periodos de guerra, porque se destinan gran cantidad de recursos, que en épocas de paz no lo harían. El objetivo es desarrollar herramientas que me permitan vencer al enemigo, pero en el camino quedan descubrimientos y quedan desarrollos que después usufructa toda la humanidad. La segunda gran década, desde el punto de vista de la teoría del control automático, fue la década de 1950, en la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por llegar a conquistar el espacio. Bien, esos tres grandes rubros, la historia de la industria o de los procesos productivos, de la informática y de la teoría del control automático, es lo que nos lleva a donde estamos hoy, ¿sí? Hoy estamos en la cuarta revolución industrial, una época signada por la digitalización, la interconexión y el intercambio de información entre dispositivos y una incipiente inteligencia. Como les digo, algunos ya plantean que la cuarta revolución industrial ya terminó. Fíjense, solo pasaron 10 años. El término cuarta revolución industrial aparece por primera vez en un reporte del año 2014. Estamos en el 2024 y ya se habla que estamos en el inicio de la quinta revolución industrial de la mano de la inteligencia artificial. La capacidad de cómputo, desde los primeros controladores puramente físicos, como dijimos, el controlador de Watt, un dispositivo que regulaba vapor, pasamos por los dispositivos eléctricos, luego los electrónicos, y los electrónicos, típicamente el transistor, a los microprocesadores, y actualmente todo lo que nosotros desarrollamos está basado en microprocesadores
y microprocesadores programables como los FPGA. Y en cuanto a la teoría es la que menos años de evolución tiene. Si hablamos que las cuestiones de producción o cambios en los métodos productivos vienen de la primera revolución industrial, a fines de 1700, las grandes teorías y la base matemática del control automático viene de principios del 1900 a esta parte. ¿Alguna consulta hasta ahora o vamos bien? Por mi parte, vamos bien. Ok. Sí, perfecto. Vamos a ver. Bien, excelente. Vamos a ver ahora justamente cómo llegamos a el control automático. Lo que tenemos acá en el gráfico es un típico intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es un dispositivo industrial que básicamente su función es calentar o enfriar un fluido. Tiene dos componentes, uno interior y otro exterior. El componente interior circula la corriente de proceso y por la exterior el fluido térmico. En este caso es un intercambiador para calentar, entonces el fluido térmico es vapor. Va a ingresar una corriente de proceso a una cierta temperatura inicial con un determinado caudal en metros cúbicos por segundo. Y yo quiero que salga a una determinada temperatura final. Para ello, como dijimos, vamos a utilizar como fluido térmico el vapor. Si yo quiero regular esto con un control manual, básicamente lo que hago es una válvula que me permita aumentar o disminuir la cantidad de vapor, ¿sí? Y el sensor de temperatura que nosotros tenemos en la piel como elemento de salida. Típicamente esto es lo que hacemos cuando nos vamos a bañar, ¿sí? Abrimos el agua caliente, está muy caliente, abrimos un poco el agua fría como para compensar. Y nuestro cerebro es el que sabe cuánto tiene que girar de la válvula para que el fluido final salga a la temperatura que nosotros queremos, ¿sí? Fíjense, el cálculo, la comparación y la decisión de si girar la válvula a la derecha o a la izquierda está en la persona. Si yo quisiera automatizar esto, lo que tengo que hacer es lograr que algún dispositivo haga lo mismo que hace la persona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir la temperatura de salida, que es la que queremos llevar a un determinado valor. Vamos a necesitar un controlador que, por un lado, sense la temperatura de salida, le ingrese el valor de temperatura deseado, ejecute algún tipo de algoritmo y en función de eso decida qué hacer con el elemento final de control. Será abrirlo o cerrarlo o nada, mantenerlo. En ese gráfico vemos los componentes básicos de todo sistema de control. Y esto es muy importante porque independientemente de sobre qué lo vayamos a aplicar, estos componentes siempre van a estar presentes. El primero es el sensor o elemento primario, ¿sí? El sensor es aquel elemento que está en contacto directo con la variable de proceso y sufre alguna modificación en función de esa variable de proceso, ¿sí? Puede ser un cambio de resistencia eléctrica, un cambio de tamaño, si se expande o se contrae, un cambio de capacidad, ¿sí? Un cambio de alguno de sus parámetros en función de la variable que está midiendo. El segundo componente es un transmisor, ¿sí? ¿Por qué necesitamos un transmisor? Porque esa variación de la variable primaria o del sensor necesito transformarla, por eso un transmisor, en una variable que sea más simple de utilizar
¿sí? y de interpretar, típicamente una señal eléctrica o electrónica. Luego tenemos el controlador o cerebro del sistema, es decir, el que va a tomar esa señal generada por el sensor y emitida por el transmisor, la va a comparar con el valor deseado o el valor que pretendemos que tenga la variable de proceso, y en función del algoritmo que hayamos colocado dentro de ese controlador, tomar una decisión. Y por último, para poder actuar sobre el proceso y modificarlo para que vaya al valor que nosotros pretendemos, necesitamos un elemento final de control. Siempre vamos a tener estos 3 o 4, a veces el sensor y el transmisor están unidos en un único dispositivo, por eso decimos 3, pero si no son 4, componentes básicos. Esos 4 componentes básicos definen 3 grandes funciones. La primera es la medición, ¿sí? Siempre vamos a tener que medir la variable que deseamos controlar. Salvo que estemos haciendo lo que se llama control a lazo abierto. A lazo abierto significa justamente que no mido. Simplemente ejecuto una acción modificando un elemento final de control y supongo que el proceso va a ir a un determinado valor, ¿sí? Pero es a lazo abierto. Esto es, claramente no es un control automático completo. Existe porque hay sistemas que lo permiten o lo soportan, pero no es lo típico. Entonces, la primera operación básica que vamos a tener en todo sistema de control es la medición, ¿sí? Medición de la variable que se desea controlar. Como dijimos, puede ser un sensor y transmisor en un mismo dispositivo o 2 dispositivos, el sensor y el transmisor. La segunda es la decisión, ¿sí? Es decir, en base a la medición anterior y algún algoritmo de toma de decisiones, definir qué se va a hacer con o qué tenemos que modificar para que el proceso vaya al valor deseado. Y por último, la acción, ¿sí? Como resultado de esa decisión, actuar sobre el sistema, ¿sí? Efectuar alguna modificación y para ello necesitamos lo que se conoce como elementos finales de control. Vamos a definir ahora algunos términos que es importante que los conozcan y que entiendan las definiciones, porque es, como les dije en la clase anterior, muy importante que cuando alguien hable, todo el mundo entienda lo mismo, ¿sí? Bueno, los términos que vamos a definir ahora están típicamente asociados a los sistemas de control. El primer término es variable controlada, ¿sí? Es la variable que se debe mantener o controlar dentro de algún valor deseado. Punto de control es el valor que quiero que tenga esa variable controlada. Y variable manipulada es la variable que vamos a utilizar para mantener a la variable controlada en el punto de control, ¿sí? Y por último, perturbación, que es cualquier variable que ocasione que la variable controlada se desvíe del punto de control, ¿sí? Estos 4 términos son la base de los sistemas de control automático y vamos a ver por qué. Porque el objetivo del sistema de control automático es justamente utilizar a la variable manipulada para mantener a la variable controlada en el punto de control a pesar de las perturbaciones. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos lo que sería el diagrama de bloque típico de un sistema de control realimentado. Lo vimos cuando en la clase pasada vimos el programa de la materia. Básicamente tengo el controlador, el sensor que hace la realimentación, el proceso sobre el cual vamos a actuar, el elemento final de control que en función de la realimentación y el algoritmo de control toma una decisión,
y las perturbaciones, que son las que actúan sobre el proceso y tratan de sacarlo de justamente el punto de control, y por eso necesitamos el control automático, ¿ok? De hecho, este es el gráfico que vimos donde tenemos los sensores de acuerdo a las variables que queramos medir, ¿sí? Analógicas o digitales. Todos estos sensores son de variables físicas, presión, nivel, temperatura, caudal. Pero esto se aplica tanto a procesos como a máquinas, los elementos finales de control y los controladores. Volvamos al ejemplo del intercambiador de calor, ¿sí? El que pusimos en las primeras transparencias. En este ejemplo, ¿cuál es la variable controlada? ¿Puedes repetir? En el ejemplo que tratamos hace un ratito sobre el intercambiador de calor, ¿cuál es la variable controlada? La temperatura, lo que queremos cambiar, La, tem- controlar. la variable, sí, es temperatura, pero ¿de qué? Del ¿Cuál es la que vos fluido. querés? ¿Cuál es la temperatura que vos querés controlar? El fluido que, que se mantenga, que ingrese, que se mantenga a una temperatura constante, me parece. En realidad es un intercambiador. Lo que yo quiero es que la temperatura, no importa a qué temperatura entre, salga a una determinada temperatura. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es la variable controlada? ¿La temperatura de entrada o la temperatura de salida? La de salida. Exacto. Bien. ¿Sí? En este ejemplo, vos no podés controlar la temperatura de entrada porque es la temperatura del fluido de proceso. Viene a la temperatura que venga, no importa. ¿Sí? Entonces, la variable controlada es la temperatura de salida del fluido de proceso. Y es muy importante que empiecen a identificar en los sistemas de control cuáles son estas variables, ¿sí? ¿Cuál es la controlada? ¿Cuál es la manipulada? ¿Por qué? Porque en función de eso, después van a tener que tomar un montón de decisiones, ¿sí? En este ejemplo está bastante claro, ¿sí? Que lo que yo quiero controlar es la temperatura del fluido de salida del intercambiador, ¿sí? En otros ejemplos puede estar un poco más complicada, pero... Y además tienen que nombrarla con total precisión, ¿sí? Primero dijeron es la temperatura, no alcanza. Acá en este proceso tengo muchas temperaturas. Tengo la temperatura del fluido de proceso de entrada, tengo la temperatura del fluido de proceso de salida, tengo la temperatura del vapor, porque ese vapor entra a una determinada temperatura. Entonces, no pueden decir solo es la temperatura. Tienen que ser mucho más específicos. Es la temperatura, tampoco me pueden decir es la temperatura del fluido de proceso, porque el fluido de proceso es el mismo que entra y el mismo que sale, porque no hay un cambio de fluido en el medio. Entonces la respuesta completa es la variable controlada es la temperatura del fluido, la temperatura de salida después del calentamiento o de salida simplemente del fluido de proceso. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Cuál es la variable manipulada? Vamos a ver. La temperatura del fluido de entrada. Lo manipulamos para que después... Perdón. No.
Exacto, vamos a la definición. La variable controlada es la que yo quiero que tenga un determinado valor. Ya dijimos que es la temperatura del fluido de salida. Vamos a la definición de variable manipulada. Es la que voy a usar para modificar a la variable controlada. ¿Qué es lo que yo modifico en este sistema para subir o bajar justamente la temperatura de salida? La válvula de agua fría. La válvula, en realidad, De vapor. La el de acá abajo elemento está. final es la de vapor, exactamente. Bien. Entonces, ¿cuál es la variable manipulada? ¿Qué es lo que cambia una válvula? Cambia la temperatura del vapor. El caudal que ingresa El caudal, sí. El caudal, exactamente. del Entonces, vapor. ¿cuál es la variable manipulada? El caudal de vapor que ingresa al intercambiador. Perfecto. Tercera definición, punto de control. En este caso, ¿cuál sería? Y la temperatura que deseamos que salga Exacto. el fluido. Ni más ni menos. La temperatura de salida del fluido. Y por último, las perturbaciones. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que pueden ser perturbaciones en este sistema? Vamos a la definición de perturbación. Cualquier variable que haga que la variable controlada salga del punto de control. Supongamos que yo quiero que la temperatura de salida sea 40 grados, ¿sí? ¿Qué puede hacer que esa variable temperatura se mueva de los 40 grados? Y no sé, me imagino que, por ejemplo, que haga mucho frío afuera, por ejemplo. Eso Exacto. puede ser que ¿Qué, influya. exacto. ¿Qué otra cosa? Y puede ser que el intercambiador esté en un lugar expuesto y en un momento que empiece a llover, empiece a caerle agua y empieza a morir. Bien. Pérdidas en el intercambio térmico, porque lo que va a suceder es que vos vas a perder parte del calor que aporta el vapor en el cuerpo del evaporador. Perfecto. ¿Qué otra cosa puede modificar esta salida, esta temperatura de salida? ¿Puede ser el lugar donde nosotros ponemos el sensor también? ¿O Sí, pero eso lo vamos a ver no después. va por ese lado? Sí. Bien. Vamos a cosas mucho más simples. Se están centrando mucho en las cuestiones mecánicas, ¿sí? Que están bien, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no. Pero piensen en otro tipo de cosas. Fíjense lo que dice La acá. temperatura de entrada. Claro, eh, exactamente. Fíjense lo que dice acá. Tengo un determinado fluido que entra a una determinada temperatura. Listo, si esta temperatura de ingreso cambia, voy a necesitar una cantidad diferente de vapor para que llegue a la temperatura final. Entonces, la temperatura del fluido de ingreso es una perturbación. ¿Qué otra cosa? Está abajo de El la caudal de temperatura. vapor. Claro, exacto. El caudal de vapor, en realidad el caudal de vapor es lo que vos vas a regular con la válvula. Si te cambia el caudal de vapor, puede ser porque se está obstruyendo la cañería, ¿sí? O tenés una pinchadura y perdés vapor, ¿sí? Pero sí, te puede cambiar el caudal de vapor. Sí, claro, te puede cambiar. ¿Qué más puede cambiar acá? Y el caudal de salida o el de entrada. Si no hay, exacto, si no hay nada en el medio, el caudal de salida solo cambia si cambia el caudal de entrada. La perturbación es el caudal de entrada, ¿sí? Si entra más o menos líquido de proceso al intercambiador, va a necesitar más o menos caudal de vapor para llegar a la misma temperatura final. Bien. Queda una más.
vamos a quedar un montón más, pero una que me interesa mucho. La calidad del vapor. No sé si ustedes se acuerdan de termodinámica. El vapor tiene una temperatura en función de la presión, ¿sí? Si el vapor a 7 bares de presión tiene como 143 grados, ¿sí? Si esa presión cambia, porque sube o baja, la temperatura del vapor cambia. Entonces, aunque yo tenga el mismo caudal, si tengo una mayor o menor temperatura del vapor, el intercambio va a ser distinto, ¿sí? Entonces, la temperatura del vapor también es una posible perturbación. Y ahora unimos todo, entonces ya vimos variable controlada, temperatura del fluido de salida, variable manipulada, el caudal de vapor, punto de control, el valor de temperatura que queremos que tenga este fluido y las perturbaciones, todas las que dijimos, el caudal del fluido de ingreso, la temperatura del fluido de ingreso, la calidad del intercambio térmico dentro del intercambiador, el caudal o la temperatura del vapor, todas esas son posibles perturbaciones. Justamente las perturbaciones son las que hacen necesario el control automático, porque si no hubiera ninguna perturbación, si este fluido ingresara siempre a la misma temperatura, siempre al mismo caudal, el intercambiador no tuviera nunca un problema con el intercambio térmico y el vapor siempre ingresara a la misma temperatura y por ende a la misma presión y no hubiese ninguna incrustación en la cañería que modifique ese intercambio térmico, entonces yo fijo esta llave, esta válvula en un valor, cuando obtengo la temperatura de salida, a eso lo dejo fijo y no lo muevo más y nunca más tengo que modificarlo, ¿sí? Si no existieran las perturbaciones, no existirían los controles automáticos, ¿ok? Bien, y se hace, cuando uno diseña, se Sí. hace un estudio de perturbaciones para ver cuáles son realmente más importantes que otras, o Eso depende. La respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Del tipo de algoritmo que vos vayas a implementar. Y lo vamos a ver ahora. bien, Justamente lo que vos estás preguntando es la base de los tipos de control que vos tenés. Hay un control que se llama control regulador, que es el que se diseña para compensar todas las perturbaciones, ¿sí? Cuando uno habla de control regulador, es el control que no importa cuál sea la perturbación, después vemos cómo lo implementas, ¿no? Pero conceptualmente, el control regulador es aquel control que está diseñado para compensar las perturbaciones. A diferencia de lo que se llama servocontrol, donde, me vuelvo para atrás. Cuando hablamos de control regulador es porque vos tenés un punto de control o un valor deseado, ¿sí? Estamos hablando, volvamos al intercambiador. Quiero que mi fluido de salida esté siempre a 40 grados. Listo, ese es el punto de control y vos vas a hacer todo tu diseño para mantener ese fluido a una temperatura de 40 grados en la salida, ¿ok? A eso se le llama control regulador. En cambio, cuando hablamos de servocontrol, el punto de control es variable en el tiempo, ¿sí? Ejemplo, necesito que esa temperatura de salida suba 1 grado por hora durante las próximas 5 horas. ¿Por qué? Porque sí, porque el proceso lo pide, no importa por qué. Pero lo importante acá es que si yo voy a trabajar con un valor de punto de control fijo, lo importante es rechazar las perturbaciones y eso se llama control regulador. Mientras que
existen un montón de otros sistemas en donde el punto de control tiene que ser variable. Y a eso se le llama servocontrol. Y es muy importante esta diferencia porque las herramientas que voy a utilizar después para definir el algoritmo de control son diferentes si estamos hablando de control regulador o de servocontrol. ¿Ok? Bien. Hay otros tipos de control dando vuelta u otra terminología que también van a encontrar, como control fijo o estándar, cuando a esto se refiere cuando la ley de control no varía en el tiempo o el punto de control es fijo. Control robusto, ¿sí? Control robusto, hay un montón de terminología que se utiliza en función de los modelados matemáticos que se le van a aplicar. De hecho, de eso se trata la materia que hablamos de Julián Pucheta, control estadístico o control estocástico. Control adaptable, el control adaptable va aprendiendo cómo se comporta el proceso o la planta y va modificando su algoritmo en función de justamente esa evolución de la planta. Hay situaciones donde el controlador se tiene que comportar diferente si estamos en una etapa inicial del proceso o ya estamos en régimen o estamos en una etapa de apagado del proceso, ¿sí? Todo eso es control adaptativo o adaptable, ¿sí? Esto, por ejemplo, donde tenemos diferentes tipos de controlador y en función del estado en el cual se encuentra la planta, activamos uno u otro, ¿sí? Esta es la planta, este es el sensor y el controlador que me cierra el lazo es uno u otro en función de alguna variable que define cómo activar el control 1 y control 2. Pero no es lo típico. Lo que nosotros vamos a ver es un control fijo, ¿sí? Otra forma de clasificar los sistemas de control es de acuerdo a la cantidad de entradas y salidas, ¿sí? Cuando veamos los controladores, un controlador standalone es lo que se llama un sistema SISO, ¿sí? Single input, single output o una entrada, una salida, ¿sí? En contraposición a los sistemas MIMO, que son los multiple input, multiple output, es típico un PLC, ¿sí? Y en cuanto a esos son los tipos de control. En cuanto a las estrategias de control, y acá vuelvo a lo que vos me preguntabas, hay una estrategia de control que se llama control por retroalimentación, ¿sí? Esto es lo que nosotros venimos dibujando hasta ahora en ese diagrama de bloque del sistema de control realimentado, ¿sí? Por eso se llama de esa manera, justamente porque la estrategia es control por retroalimentación. Lo que hacemos es, tomamos la variable controlada, se la realimenta al controlador para que éste pueda tomar la decisión de qué hacer, ¿sí? Típicamente esto es las curvas de temperatura del intercambiador de calor. Fíjense, esta es la temperatura del fluido de ingreso en el intercambiador, ¿sí? El fluido de ingreso viene a una determinada temperatura y por algún motivo esa temperatura sube, ¿sí? Fluido de ingreso, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la temperatura de salida? ¿Sí? Mientras la temperatura del fluido de ingreso no cambie, la temperatura de salida va a ser la misma. Cuando la temperatura del fluido de ingreso sube, si yo no modifiqué todavía mi válvula, la cantidad de vapor que está ingresando es la misma. ¿Qué va a suceder con la temperatura de salida? Va a subir. Y esto lo que muestra acá es justamente la apertura de la válvula de vapor. Mientras el fluido de ingreso
no cambia su temperatura, la temperatura del fluido de salida no cambia. Cuando la temperatura del fluido de ingreso empieza a subir, el controlador empieza a actuar, empieza a cerrarse para darle menos vapor. Entonces la temperatura del fluido de salida va a empezar a bajar. Y así hasta que llegue al valor de régimen de nuevo, ¿sí? Esto osciló en 2 periodos y volvió al valor deseado, ¿sí? Bien. ¿Qué ventajas tiene el control realimentado? Es muy simple, es lo que acabamos de ver. Un controlador, una entrada, una salida, un sensor para realimentar y un elemento final de control. Y la principal ventaja es que compensa todas las perturbaciones, porque si en vez de cambiar la temperatura del fluido de ingreso hubiera cambiado el caudal, el sistema hubiera reaccionado de la misma manera. Hubiera mandado a abrir o cerrar la válvula hasta llegar de nuevo al valor deseado. Si lo que hubiera cambiado es la calidad del vapor, ya sea en temperatura o en capacidad de intercambio, el sistema hubiera reaccionado de la misma manera. ¿Por qué? Porque el sistema, por control realimentado, compensa todas las perturbaciones. ¿Cuál es la desventaja? La principal desventaja es que solo puede compensar las perturbaciones una vez que se desvió del punto de control. Es decir, volvemos al gráfico, tiene que haber una modificación del valor de la temperatura de salida para que el controlador se entere y empiece a regular, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos procesos en donde esto no está permitido. ¿Por qué? Porque puede provocar un accidente, puede provocar una destrucción del dispositivo. Por ejemplo, si estamos en un proceso, entrar en una zona de reacción exotérmica y provocar una explosión. Entonces, para ese tipo de sistemas en donde no puedo esperar que la variable de proceso o la variable controlada se desvíe del punto de control para recién ahí empezar a tomar decisiones, para ese tipo de situaciones, la estrategia que se utiliza es la de control por acción precalculada. El objetivo de este tipo de control o de esta estrategia de control es medir las perturbaciones y compensarlas antes de que la variable controlada se desvíe del punto de control, ¿sí? Y volvamos al intercambiador de calor. Lo primero que requiere esta estrategia es justamente un análisis de cuáles son las perturbaciones, ¿sí? Un tipo ranking, es decir, cuáles son las perturbaciones principales tanto en frecuencia, es decir, cuáles son las que más veces se van a dar, como en impacto, es decir, cuando se den, van a provocar una modificación grande de mi variable controlada. Supongamos que se hizo un estudio del intercambiador y que se definió que las variables más importantes, las perturbaciones más importantes, son justamente la temperatura del fluido de ingreso y el caudal de la temperatura, el caudal del fluido de ingreso. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder implementar esta estrategia es, primero, medir esas dos variables, ¿sí? Acá lo que sigue es la explicación de la norma de identificación de instrumentos. Esto es un transmisor de caudal, ¿sí? F de flow y T de transmitter. Y este es un transmisor de temperatura, ¿sí? T de transmitter y la otra T de temperatura. Entonces, lo primero que voy a hacer es medir las perturbaciones más importantes, caudal y temperatura del fluido de ingreso. Después necesito las ecuaciones matemáticas
que vinculan esa variable con la variable manipulada. En este caso dijimos que era el vapor. Entonces, lo que yo necesito conocer son las ecuaciones que vinculan la cantidad de vapor en función del caudal del fluido de ingreso y la cantidad de vapor en función de la temperatura del fluido de ingreso. Tengo que programar eso en mi controlador y a eso es lo que se llama estrategia de acción precalculada. Entonces, cuando pongo a funcionar el sistema en automático, estoy permanentemente monitoreando caudal y temperatura y en función de esta modificación, antes de que se vea reflejado en la temperatura de salida, muevo la válvula para lograr que la temperatura nunca cambie. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene esto? Que justamente dijimos, compensa las perturbaciones principales y hace que no tengan ningún impacto sobre la variable controlada. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué se les ocurre en este sistema? Que hay que controlar más variables. Esa es Se hace más una. complejo. Sí, esa es una. Sí, perfecto. Antes medías una sola variable, ahora medís por lo menos dos. Y además necesitas las ecuaciones que vinculan esas variables con tu variable manipulada y necesitas una capacidad de cómputo en tu controlador mucho mayor que para el de acción, el de retroalimentación. Perfecto. ¿Qué otro problema tiene? A ver, se me ocurre de que, por ejemplo, no sé, haya una pinchadura en el flujo en el caudal de vapor y Sí. eso capaz que no está bien representado con las ecuaciones. No sé, pero no sé si es bien lo que, Perfecto. Sí, no sé si es lo que estás voy orientado. totalmente bien encarado. La gran desventaja es que solo compensa la perturbación para la cual fue diseñado. En este caso, Ah, bien. solo compensa si cambia el caudal o la temperatura de entrada, pero si cambia la calidad del vapor, no la compensa. Si cambia la calidad del intercambio, por ejemplo, porque se rompió el intercambiador, porque se incrustó algo en los tubos y la capacidad de intercambio se modificó, si hace más frío, si hace más calor, eh, no lo compensa, ¿sí? Entonces, la ventaja es que para las que fue diseñada, hacen que no se modifique la temperatura del fluido, o sea, la variable controlada, pero la gran desventaja es que solo compensa las variables, las perturbaciones para las cuales fue diseñado. Entonces, típicamente no se utiliza solo, ¿sí? Típicamente se utiliza asociado a un control realimentado, en donde cuando se den las perturbaciones principales, el sistema eh, está compensado. Y para cualquier otra perturbación, que se supone que son menores, igual lo va a compensar rápidamente para evitar entrar en estas zonas de, como dijimos, reacción exotérmica, rotura o desequilibrio del sistema. ¿Sí? Hay otras. Entonces, estas son las dos principales estrategias. Perdón. Control por realimentación
y control por acción precalculada. ¿Son las únicas? No, hay un montón más. Son las que figuran en la unidad número 2 como técnicas avanzadas de control. ¿Por qué son avanzadas? Porque requieren muchísima más capacidad de cómputo, son mucho más difíciles de diseñar. El hardware que utilizan no es estándar, pero hay aplicaciones en donde sí o sí hay que usarlas, entonces es bueno que por lo menos sepan que existen. Ejemplos de estas son control de razón o control de relación. Esto se da principalmente, por ejemplo, en quemadores de combustible de una caldera, ¿sí? Para que la combustión sea óptima, la relación entre la cantidad del fluido o del combustible de la caldera, ya sea líquido, un gasoil o gas, tiene que combinarse con la cantidad exacta de aire, ¿sí? Eso es un control de relación, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos la unidad de técnicas avanzadas que eso no es posible hacerlo con dos controladores por realimentación, uno que controle el combustible y el otro que controle el aire. ¿Por qué? Porque cuando se modifica uno, el otro se tiene que modificar en una relación o en una proporción para que la combustión sea perfecta. Entonces, eso requiere una técnica distinta. Otra es el control en cascada, cuando por ejemplo la salida de un proceso es la entrada de otro. Entonces, si mi entrada es variable y el set point o punto de trabajo de la etapa siguiente también tiene que variar en función de cómo varía el primero, tampoco se puede resolver con controles por realimentación independiente. Control por superposición, control selectivo, por ejemplo, esto es muy común en el interior de hornos de gran tamaño, donde yo no puedo tener un sensor de temperatura en el horno porque no es representativo de todo lo que está pasando adentro. Entonces, voy a tener múltiples sensores y en cada momento o en cada etapa del proceso voy a ir cambiando con qué sensor se realimenta el sistema. Eso, de nuevo, no es posible hacerlo con un controlador de una sola entrada, una sola salida. Requiere un hardware y una forma de diseño diferente. Entonces, estas otras técnicas las vamos a ver, vamos a hablar un poquito de cada uno. Es bueno que sepan que existen, se utilizan en casos muy puntuales donde no es posible utilizar la de control realimentado. Todo el resto del programa de la materia, nosotros vamos a hablar, cuando hablamos de control automático, nos estamos refiriendo siempre a un control realimentado, ¿sí? Por eso, de hecho, cuando pusimos el diagrama de bloques, directamente dibujamos el diagrama de bloques de un sistema de control realimentado, ¿sí? No voy a aclarar cada vez que nos estamos refiriendo a un sistema de control realimentado. Bien. Lo que viene ahora es normalización, ¿sí? Acá vamos a ver hoy la norma de identificación de instrumentos y cañerías. Nos queda como 20, 25 minutos de clase. ¿Quieren hacer un corte o seguimos de derecho? Por mí seguimos, no tengo problema. Ok. Como quieran, yo no tengo problema en seguir. Bueno, seguimos y en un ratito cortamos. Todo esto después se los dejo para que lo lean, lo deben haber visto en otras materias, tiene que ver con qué es normalizar, ¿sí? Es la actividad que tiene por objeto establecer ante problemas reales o potenciales disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de tener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado que puede ser tecnológico, político y económico. Esta es la definición general de normalización.
Como resultado de esa normalización, lo que vamos a obtener es una norma, ¿sí? La norma es un documento que tiene que tener varias características. Primero, establecido por consenso, ¿sí? Es decir, que todos los participantes en el desarrollo de ese documento lo aprobaron, ¿sí? Ese documento luego lo emitió un organismo reconocido. Vamos a ver que en Argentina hay un solo organismo legal de normalización, que es el IRAM, para usos comunes y repetidos, reglas, directivas o características para las actividades o sus resultados, con el fin de obtener un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto dado. Acá lo importante son estas dos palabras: actividades o resultados, ¿sí? Podemos normalizar procesos o podemos normalizar equipos, dispositivos, ¿sí? Cosas físicas. Otra característica que tiene la norma es que es un documento público, ¿sí? Público no significa que sea gratuito, y de hecho esto es un problema de accesibilidad. Público significa que cualquiera puede consultarlo o referenciarlo siempre y cuando pague el costo que defina el ente emisor, ¿sí? Cuando hablamos de consenso, típicamente en todos los grupos normalizadores se trata de que estén representados todos los interesados, ¿sí? En inglés se utiliza la palabra stakeholders. Actualmente la ISO 9001 define lo que se llaman las partes interesadas pertinentes, los PIP, pero básicamente son todos aquellos que pueden potencialmente ser afectados o usuarios de lo que se esté normalizando. Entonces, típicamente en el desarrollo de una norma van a participar fabricantes, van a participar usuarios, van a participar organismos públicos, ¿sí? Del Estado en cualquiera de sus niveles, van a participar organismos académicos, de grupos de investigación, y todos ellos van a dar sus aportes, y lo que se pretende en este consenso es que ninguno imponga sus intereses por sobre los del resto, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de consenso. Típicamente, los tres grandes grupos son productores, consumidores e intereses generales, es decir, no los van a producir ni los van a utilizar, pero de alguna manera están tocados por el tema. En estos intereses generales, ahí entramos nosotros con las facultades, los centros de investigación, los laboratorios, los colegios profesionales. ¿Para qué normalizamos? ¿Sí? Y esto es muy importante, porque crea un idioma técnico común a todas las organizaciones, ¿sí? A esto nos referimos con que cuando hablamos, todo el mundo tiene que entender lo mismo. También aporta o contribuye a la libre circulación de los productos industriales. Si bien muchas veces las normas se utilizan como barreras comerciales, en realidad sigue siendo o termina siendo una protección para el consumidor. También especifican características de desempeño mínimos que deben tener, ¿sí? Criterios de diseño y otra de las cosas importantes es que las normas deben ser continuamente revisadas y actualizadas, sobre todo las normas que se utilizan en el campo de aplicación de la ingeniería, que tienen una evolución bastante rápida y que además deben adaptarse a la evolución del resto de las actividades.
¿Qué se puede normalizar? Como ya dijimos, de todo. Materiales, productos, máquinas, ensayos, resultados. ¿Sobre qué temática? También, sobre lo que se les ocurra. Medio ambiente, calidad de agua, unidad de medida, sistema de gestión y aseguramiento de calidad, típicamente la ISO 9000 en toda su serie. Gestión y prevención de riesgos laborales, las ambientales, ISO 14000, las de higiene y seguridad, las 20000, las de energía, las 50000. ¿Cómo podemos clasificar estas normas? Hay múltiples criterios de clasificación en función, por ejemplo, del organismo que las generó, del ámbito de aplicación, del tipo de información que brindan. Y esto es lo que decíamos. A nivel nacional, el único organismo reconocido legalmente en Argentina es el IRAM, ¿sí? Toda la normativa que se utilice en Argentina tiene que ser emitida por IRAM o a la que IRAM haya adherido, ¿sí? Hay un montón de normas IRAM/IEC, IRAM/ITU, ¿sí? Eso significa que IRAM no emitió una normativa propia, sino que adopta una normativa de otro organismo del exterior. Esos son los estándares nacionales. También existen los estándares regionales, típicamente los de la Unión Europea, por ejemplo, y están los de alcance mayor todavía, los regionales, que son los estándares internacionales, cuyo campo de aplicación es el mundo entero. Las tres más grandes, asociadas a nuestra profesión de ingeniería electrónica, son el IEC, la ISO y la ITU, ¿sí? La International Electrotechnical Commission, la International Standardization Organization y la International Telecommunication Union, ¿sí? Todo lo que a ustedes se les ocurre que pueda hacer un ingeniero electrónico, seguro que hay una norma IEC, ISO o ITU que se aplica. Beneficios son múltiples, apuntan a crear un criterio mínimo operativo o proceso, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿sí? Esto favorece el comercio y el intercambio. Son instrumentos de transferencia tecnológica, esto es así porque el desarrollo de una norma requiere muchísimos recursos que no todos los países tienen, pero como las normas son públicas, si yo compro la norma, en definitiva lo que estoy haciendo es absorbiendo ese conocimiento que otro desarrolló. Aumenta la competitividad de las empresas, mejoran y clarifican el comercio internacional. Tiene beneficios para los fabricantes porque disminuye los volúmenes de existencia en el almacén, costo de producción, mejora la gestión y el diseño. También tiene beneficios para los fabricantes, ¿sí? Principalmente para los consumidores, ya que son elementos de protección. Para la administración, de nuevo, simplifica la elaboración de textos legales, establece políticas generales. Y ahora nos vamos a centrar en las normas específicas del control automático, ¿sí? Como les dije, una de las principales organizaciones asociadas a la normativa específica del área de control industrial o de control en general es la ISA. La ISA es la International Society of Automation. En realidad mantiene este nombre, cambia este nombre, mejor dicho, porque inicialmente era la International Instrumentation Society of America, era la sociedad de instrumentistas norteamericanas, que a medida que fue aumentando su reputación y sus normas fueron utilizadas por el resto del mundo y quedó como el referente global en temas específicos de automatización, como ya todo el mundo la conocía como ISA, lo que hizo fue cambiar su nombre por International Society of Automation
y mantener el logo, ¿sí? Esa es la página web. Les recomiendo mucho que ingresen para que vean de qué se trata, sobre qué normaliza, qué actividades tiene. ISA ISA está dividida en distritos, ¿sí? Y dentro de cada distrito hay secciones. Nosotros, como país, pertenecemos al distrito de Latinoamérica y Caribe, y en Argentina existe la sección argentina que vincula a todos los profesionales del área, ¿sí? Tiene presencia en todo el planeta y altamente recomendable asociarse. Si a alguno le interesa, después me dice y les digo cómo. De todo el abanico de normativa ISA que vamos a ver durante el transcurso de la materia, hoy nos vamos a centrar en uno que es el código de identificación de instrumentos, ¿sí? Cuando vimos el ejemplo del intercambiador de calor, vieron que había circulitos con letras adentro. Bueno, eso es un código estandarizado por la norma ISA S5.1. Esta norma es bastante vieja, del año 84, tiene una revisión en el 2009, eso es lo que significa esta nomenclatura. Todas las normas suelen tener un formato similar. Primero, el organismo que le emitió, acá puede ser, como les dije, ISA, ISO, IEC o IRAM o la que sea. Un código alfanumérico, ¿sí? En este caso es la S5.1, seguida de un guión respecto al año de edición, ¿sí? Cuando hay una edición nueva, cambia este año. Si no, se le agrega un número de revisión. Revisión significa que se la eh, revisó y no se le realizó ningún cambio, si no hubiera habido un cambio de versión, pero queda registrado que en el año 2009 se la volvió a ver. Y luego el nombre, ¿sí? Esta se llama instrumentación de medición y control. Esta norma pertenece a un grupo de las S5 punto algo que se completa con la S5.2, símbolos de operaciones binarias de proceso, y la 5.3, que son los símbolos de sistemas microprocesadores con control compartido. Nosotros, la que nos interesa es la 5.1. Esta norma tiene un formato muy simple. Tiene una primera parte literal, o sea, alfabética, donde tiene una primera letra y letras sucesivas, y una segunda parte que es un código alfanumérico. Y la norma lo que establece es cómo seleccionar las letras de este identificador funcional. Después van a tener la norma ahí en el aula virtual. Si no ven ahora muy bien, les cuento. Acá tenemos las letras del alfabeto y en función de la ubicación que tenga esa letra, en este código de primera parte, tiene un significado, ¿sí? Nosotros vimos dos ejemplos en el intercambiador de calor, ¿sí? Uno que decía FT y otro que decía TT. Bueno, me vengo acá, leo F como primera letra, eso significa caudal, ¿sí? La otra decía TT, me vengo por acá, busco la T, en la primera posición significa temperatura. Siempre la primera letra indica qué variable estoy midiendo, ¿sí? Una A es una variable analítica,
una I es corriente, una L es nivel, una P es presión, una T, como ya dijimos, es temperatura, una W es peso, ¿sí? La primera letra siempre va a indicar qué variable estoy midiendo. Y las siguientes posiciones me van a ir ampliando las características o las funciones de ese instrumento, ¿sí? Volviendo al ejemplo del intercambiador, dijimos que era Ft. La F en la primera posición es caudal, la T en la segunda posición es transmisor, ¿sí? Lo mismo con el TT. La primera T es de temperatura, la segunda es de transmisor, ¿sí? En ese caso era un transmisor de caudal y un transmisor de temperatura. Hay otras, las letras principales que ustedes van a encontrar son la I, que significa indicador, eso significa que puedo leer el valor de la variable, ¿sí? Por ejemplo, en un, en un, en un termómetro, ¿sí? Un termómetro sería un TI. T porque mide temperatura y la I porque indica ese valor, es decir, tengo una visualización del valor de temperatura, ¿ok? La norma se completa con el símbolo gráfico dentro del cual se escribe el código alfanumérico, ¿sí? Y ese símbolo gráfico tiene dos grandes componentes, los círculos, ¿sí? Que indica que es un instrumento discreto. Discreto significa que es un dispositivo físico real, como por ejemplo un manómetro, un caudalímetro o un indicador de temperatura, ¿sí? Eso significa discreto, o sea, físico real. Después, ese símbolo puede cambiar de forma en función de que tenga otras funcionalidades, ¿sí? En vez de ser un dispositivo discreto, forma parte de un sistema de computadora o de software, ¿sí? O de un sistema integrado de seguridad, ya vamos a ver qué significa eso, o de un sistema de control distribuido. Y a su vez, también me va a indicar en qué posición o en qué ubicación está montado, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer en función de las líneas las rayas estas horizontales. Si no tiene ninguna raya, significa ubicado en campo. Cuando nosotros hablamos de campo, no significa que me voy al campo respecto a la ciudad. Campo en aplicaciones industriales se refiere la planta propiamente dicha, ¿sí? El piso de fábrica, ese es el campo. Esto significa que es un instrumento que está en una cañería o en un tanque, ¿sí? Si tiene una línea, significa que está en un tablero y es accesible al operador, es decir, está montado en un lugar y el operador puede acceder. Si esa línea en vez de ser continua es una línea de trazos, también significa que está en un panel, pero no accesible directamente al operador. Si en vez de tener una línea tiene una doble línea, significa que está en una ubicación secundaria, ¿sí? Secundaria significa en un lugar distinto a donde está el proceso principal. Puede ser en un salón auxiliar. Y así con todas las posibles combinaciones de funcionalidad y ubicación. Y la tercer componente, este es el resumen. El tercer componente
dijimos, el primero es el código alfanumérico, el segundo es el símbolo sobre el cual se coloca ese código alfanumérico que me indica el tipo de instrumento y la ubicación. Y el tercer componente es la línea, ¿sí? La línea que vincula los componentes entre sí. Una línea de trazo continua, ¿sí? Significa típicamente por ejemplo, un caño, ¿sí? Nosotros típicamente vamos a usar este símbolo de conexionado. Hay otros, por ejemplo, como este, que significa una cinta calefactora, ¿sí? Cuando yo necesito calefaccionar un caño para que el fluido que pase por adentro no se, no se solidifique, lo voy a identificar de esta manera. Eh, y eso se completa con estas líneas o símbolos asociados al tipo de señal que vincula al sensor con el resto de los componentes. Por ejemplo, esto significa una señal neumática, es decir, por ese caño va aire, una señal electrónica, una señal hidráulica, ¿sí? Una señal electromagnética. ¿Cómo vinculamos eso en lo que se llama diagrama de instrumentos y cañerías? Eso es el Pipe and Instrument Diagram. Lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos documentación de un sistema de un proyecto de automatización. Bueno, esto es un ejemplo de aplicación de esa norma, donde tengo los dispositivos, el intercambiador de calor y las válvulas. Tengo un sensor con una señal mecánica, o sea, esto es un caño. Acá me está indicando que es un instrumento discreto, es decir, está en campo, está en la misma cañería. Mide caudal, por eso empieza con la F de flow, y lo transmite. Y no tiene indicación local, o sea, no puedo ver el valor de caudal porque no tiene la I. O sea, este es un transmisor puro, que tiene una señal electrónica que va a un dispositivo que está en otro lado. Fíjense por esta función. Es un dispositivo discreto en posición en tablero que tiene una función de cómputo asociada, en este caso saca la raíz cuadrada, y ese sí es un controlador e indicador de caudal, ¿sí? Esto significa que yo el valor de caudal sí lo voy a ver porque, por ejemplo, tiene un display. Ese controlador tiene una salida electrónica que va a un posicionador de temperatura, la T es de temperatura y la Y es de posicionador, que es un instrumento discreto que no está accesible al operador, líneas de trazo, y cuyo set point se alimenta por una señal de software de un controlador e indicador de temperatura que está en una ubicación de campo con una señal electrónica que lo vincula con su transmisor de temperatura, ¿sí? Así se leen este tipo de diagramas. Toda la Profe, información. Sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí, Disculpe claro. la pregunta, pero ¿qué sería un posicionador de temperatura, por ejemplo? O sea, que La norma es muy clara respecto a que la variable que yo voy a indicar acá, ¿sí?
como variable es sobre el lazo que estoy trabajando, ¿sí? O sea, en realidad lo que significa es que estoy controlando la temperatura, ¿sí? Bien, bien. Eso es lo que dice. Esto es un indicador y controlador de temperatura. Bien. Bien. Esto significa señal neumática, esto es señal electrónica. Básicamente hay que aprenderse la simbología, ¿sí? Estudiar la norma significa estudiar la simbología para entender cuando vean un gráfico, ¿sí? ¿Qué información me está transmitiendo? En este caso, por ejemplo, son todos transmisores de campo. Campo significa está en una cañería en el proceso. Transmisor de presión, transmisor de caudal, transmisor de nivel, LT, transmisor de temperatura, TT. Básicamente, ese sería, acá hay más ejemplos como para que puedan practicar. Y esto se puede complicar tanto como quieran. Esto, por ejemplo, ya es un diagrama donde tienen una columna de destilación con caño, con bombas, con válvulas y un montón de información, ¿sí? En la bibliografía asociada a la unidad número 1, tienen el texto completo de la norma, la S5.1. Así que lo que les pido es que para la próxima clase lo lean. Obviamente les va a llevar un tiempo poder empezar a utilizarla, pero es importante que la lean completa una vez. Es probable que algunos términos no los entiendan, los marcan y en la clase que viene lo charlan. Vamos a cortar acá porque lo que sigue es bastante más largo. En la próxima clase arrancamos con este punto de terminología asociado a los procesos de instrumentación y continuamos con la parte de documentación. ¿Parece? Parece bien, profe. Bien. Bien. Buenísimo.